Bien, ahí ya estamos grabando. Jorge, si quieres dar la bienvenida, por favor. Excelente. Muy buenas tardes, muy buenas noches, estimados amigos del Foro Liberal de América Latina y del Centro de Liberalismo Clásico. En nombre del directorio del Foro Liberal de América Latina, es pues para mí un gran gusto retomar el día de hoy, 5 de septiembre, el conversatorio virtual. Tiene por nombre ahora conversatorio, anteriormente se llamaba aula virtual. Y bueno, desde que el profesor Alberto Mansuetti tomara la sabia decisión, creemos, de distanciarse un poco de algunos puestos clave dentro del movimiento Cinco Reformas de América Latina, pues con el equipo del Foro Liberal y del directorio en específico, pues nos pusimos a pensar cómo podíamos relanzar este foro que ha sido muy útil para formarnos en nuestra doctrina política del liberalismo clásico y que de alguna manera pues éramos o veníamos siendo mentoreados por el profesor Alberto Mansuetti. Y de esa cuenta, pues hoy relanzamos este espacio y lo rebautizamos con el nombre de Conversatorio Virtual, 5 Reformas en Acción. 5 Reformas en Acción precisamente porque la intención es que más allá de servir de formación, o sea, vamos teniendo espacios complementarios de formación, este espacio, el cual vamos a tener todos los primeros y terceros miércoles de cada mes, por favor, ojo, todos los primeros y terceros miércoles de cada mes, este espacio será para compartir nuestras experiencias, nuestras lecciones aprendidas, nuestros desafíos, nuestros obstáculos y nuestros logros, por supuesto, de cómo llevamos las 5 reformas al terreno, a los lugares donde realmente está la gente que vota, donde está esa mayoría silenciosa a la cual le queremos llegar y a la cual definitivamente queremos y creemos que nuestras 5 reformas van a beneficiar definitivamente. Así es de que, bueno, con esa breve introducción, pues yo quiero felicitar a todo el equipo del directorio y muy especialmente al equipo director del conversatorio virtual, que va a tener a su cargo la responsabilidad de preparar las agendas de cada una de los conversatorios, en especial pues desde luego a Artemio Estrella, quien es el director del conversatorio virtual 5 Reformas en Acción, y el equipo que está en franco apoyo, Eric García, ambos mexicanos, están pues desde allá ayudándonos a coordinar este espacio de inspiración, digamos, no tanto de formación, sino de inspiración para la acción. Eso es lo que vamos a hacer en este conversatorio y a mí pues hoy me da tanto gusto realmente poderlo relanzar y ponerlo a su disposición. Ojalá ustedes participen siempre. El horario se redujo en 30 minutos, ya no será de 2 horas, sino de hora y media. Y bueno, hemos diseñado pues una estructura general. Ya Artemio, nuestro colega y amigo director, pues tendrá a bien poder compartirles la estructura general de la agenda o de las agendas de nuestro conversatorio, para luego ya dar paso y dar inicio a la primera sesión de hoy, que está bastante buena, con temas, bueno, que afectan, digamos, en este caso particular a Guatemala, pero que se replica en todos nuestros países de América Latina. Así es de que con eso doy inicio, doy la bienvenida, de veras con mucho entusiasmo. Les mando un fuerte abrazo a quienes están fuera de Guatemala y a los guatemaltecos ya aquí presentes, pues enhorabuena. Darles un gran aplauso a todos y pues salgo del aire por unos minutos porque me encuentro justo saliendo del aeropuerto de la ciudad de Guatemala con destino a mi casa. Recién viene aterrizando el avión y bueno, les voy escuchando, aunque eventualmente no pueda participar hasta que llegue a mi casa. Así que con eso relanzamos nuestro conversatorio virtual de 5 reformas en acción. Por favor, esta es su casa, a inspirarse y a motivar la acción política en todos sus países en favor del liberalismo clásico. América Latina, potencia mundial. Quedo aquí en audio.
Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Jorge. Bueno, pues damos también la bienvenida a Artemio Estrella, que es nuestro director en el conversatorio, para que también, Artemio, nos platiques cómo va a estar esta sesión. Adelante. Muchas gracias, Jorge. Excelente introducción a esta reapertura del conversatorio virtual 5 Reformas en Acción. Muchas gracias también a ti, Eric, por la presentación. Vamos a dar inicio a la presentación. Muy buenas noches a todos, buenas tardes a todos, dependiendo del país y si ya se ocultó el sol o no. Damos inicio. Vamos a explicar primeramente cuál es la nueva estructura, cómo vamos a dividir el conversatorio, y este conversatorio se va a dividir en 3 segmentos principales. El primero es un tema de actualidad, el cual, como explicó nuestro presidente Jorge Chiapas, hablará de una problemática regional común para nuestras naciones en toda Latinoamérica, y la propuesta de resolución con la aplicación de las 5 reformas. El objetivo es que este tema de actualidad despierte el ánimo entre todos los presentes, el ánimo para aplicar las 5 reformas que ya hemos estudiado mucho en sesiones anteriores y llevarlas a la práctica. El segundo segmento es acción política. El objetivo de este segmento es que se hable de proyectos políticos que se han ejecutado o que se están ejecutando en distintos países y que nos llevaremos de ejemplo para ejecutarlos en nuestras regiones. Ese es el objetivo de este segundo segmento, que alguien nos explique qué es lo que se está haciendo, qué experiencias se han logrado y capitalizar esas experiencias para llevárnoslas a otras latitudes. Finalmente, el tercer segmento es una sesión de opiniones, de preguntas y respuestas, en donde los micrófonos van a estar abiertos para la participación, para poder hacer una retroalimentación y para que realmente todos nos vayamos más nutridos de cada una de las sesiones de los miércoles. Bueno, a continuación, y para poder reforzar cada miércoles digamos, con una cápsula de lo que dice nuestro documento de las 5 reformas, voy a incluir o voy a hablar de cuáles son nuestros pilares. Nuestros pilares hablan de que el capitalismo para todos se llama capitalismo. El mercado libre y la propiedad privada. El pilar de hoy que queremos reforzar es el pilar que es el gobierno limitado. ¿Qué significa un gobierno limitado? Es aquel que, cumpliendo las funciones del Estado, que son 3, defensa y seguridad, justicia y obras de infraestructura física, es lo que nosotros, como 5 reformistas, queremos para cada uno de nuestros países latinoamericanos, para transformar Latinoamérica en una potencia económica, una potencia social, en una potencia en donde el capitalismo sea para todos. ¿Ok? A continuación les voy a platicar de cuáles son los temas que vamos a tocar. El primer tema en la agenda es Guatemala. El problema no es la corrupción, el cual Carlos Arenas nos hará el favor de platicarnos sobre ese tema. El segundo tema es proyecto de conformación de células, el cual lo llevará a cabo José Luis Tapia Rocha, para posteriormente pasar a la sesión de preguntas, respuestas, opiniones, retroalimentación. Así que vamos a dar inicio con el primer tema de la noche. Carlos Arenas, Guatemala, el problema no es la corrupción. Guatemala, el problema no es la corrupción, por Carlos Arenas. Adelante, Carlos. Buenas noches. Los micrófonos son tuyos. Buenas noches a todos, colegas. Aquí muy entusiasmado con la oportunidad que me dan de hablar del tema que tanto daño nos ha hecho y cómo ha sido manipulado por el estatismo a su favor. Quiero hacer una reseña de por qué la situación que se dio en Guatemala que viene dándose hace poco tiempo en cuanto a la CICIG, que es la Comisión Internacional
contra la impunidad en Guatemala. Esta organización se instaló en Guatemala hace 11 años a raíz de la politización de la justicia que nos ha dado pues esta histeria anticorrupción y que los guatemaltecos tomaron esta decisión los gobernantes porque no contaban con herramientas, según ellos, de poder hacerlo por su cuenta. Esta es, digamos, durante estos 11 años, esta institución, este organismo, si lo vemos a la luz de la verdad, podemos darnos cuenta que no ha hecho absolutamente nada en bien del país. Eso nos muestra, una vez más, que la solución de nuestros problemas debe nacer dentro de cada uno de nuestros países, logrando un gobierno limitado que nos dé la seguridad, justicia y obras de infraestructura que nuestro programa contempla. Quisiera pedirle a favor a Eric que si puede poner el comunicado que a raíz de una situación que se dio en que el gobierno dio una nota que va a suspender esta institución a partir del 18 de septiembre del otro año. Esto generó una situación muy complicada en Guatemala porque está dividida entre los que creen que esta organización puede hacer o ha hecho algo por nuestro país, porque podemos decir que logró desarticular algunas organizaciones criminales que realmente estaban corrompidas y estaban robando muchísimo del pueblo. Desafortunadamente, todo el cual es la contraparte por la cual muchos no estamos de acuerdo en su intervención. Creemos que los países de alguna manera, si solicitan alguna ayuda para que su justicia sea pronta y verdadera, podrían tomar alguna ayuda de algún organismo, pero siempre y cuando no tenga ningún sesgo ideológico como lo es pues la CICIG después de ciertos análisis y la realidad que se está viviendo. Eric, ¿me haces el favor de poner el comunicado? Sí, permíteme un segundito. Ahorita lo comparto. Me avisas cuando esté, así lo podemos empezar a leer, porque después de leerlo vamos a enfatizar en lo que considero yo que debemos aclarar, ¿verdad? En cuanto a lo que es politizar la justicia y judicializar la política. Creo que esos dos términos debemos de tenerlos muy claros todos, porque de ahí nace toda digamos, nuestros más grandes muros que tenemos delante en cuanto a llevar nuestro mensaje, que es la antipolítica, la partidofobia y la aberración a la democracia representativa. ¿Ya está en imagen, Eric? A ver. Ya lo tengo por aquí. Déjame ver. Comparto pantalla. Y realmente este problema de la justicia politizada creo que es en toda nuestra región. Realmente ese creo que es el grave problema por el cual no podemos tener inversiones, no podemos tener buenas políticas, porque realmente creemos yo, parte fundamental del problema de nuestros países. Si ustedes quieren, mientras Eric lo sube, voy a leer yo. A ver si ahí lo ven en sus computadoras. Sí, ya se puede ver. Ok, voy a leerlo y si quieren me siguen y vamos a ir poco a poco. Comunicado 2-2018, la otra campana. El problema no es la corrupción.
5 reformas de Guatemala ante la no renovación del mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, que comunicar el gobierno de la República de Guatemala a la Organización de las Naciones Unidas, ONU, manifiesta lo siguiente. Creer que la corrupción es el problema de fondo es un error. La corrupción es nada más un síntoma de la enfermedad. La enfermedad de fondo es el estatismo. El estatismo es el sistema de gobierno ilimitado que usurpa las atribuciones, que son las funciones, poderes, que contempla libertades, y recursos, que es dinero de los guatemaltecos. Desde 2015, con mayor intensidad, muchos guatemaltecos son presa fácil de la antipolítica, la partidofobia y son presa fácil de la histeria anticorrupción, la cual conduce inevitablemente a 3 fenómenos asociados: la antipolítica, la partidofobia, la aversión a la democracia representativa. Esta última decisión del presidente de la República, a pesar de considerarla nosotros positiva, la vemos como insuficiente, pues no ataca el problema de fondo. De hecho, para la mayoría de guatemaltecos, la corrupción no es un problema relevante, no conecta con las carencias cotidianas de los más desfavorecidos. La corrupción es el problema de una clase media, ingenua, que parece no advertir el fondo del asunto, ni mucho menos la verdadera solución. La intromisión de entidades supranacionales en asuntos de justicia e investigación criminal es perversa. Nosotros, como miembros del Foro Liberal de América Latina, vemos esto con preocupación, pues la ONU, en franca cooperación con la izquierda latinoamericana, continúa la expansión de este tipo de estructuras a fin de politizar la justicia y de judicializar la política. Ambos fenómenos degradan la democracia representativa, alejan a los buenos de la política y generan las condiciones ideales para la división y, aún peor, la violencia. Debemos recuperar nuestra soberanía nacional. La salida a nuestros problemas no es encarcelar a X o Y gobernante, ni tampoco prorrogar o no a tal o cual comisión internacional. La salida es cambiar el sistema de uno estatista a sus 2 formas, en sus 2 formas, socialismo y mercantilismo, hacia uno de capitalismo liberal, que consagre los principios de gobierno limitado, mercados libres y propiedad privada. Ello se logrará solo mediante partidos políticos auténticos, partidos cuya propuesta sea liberal, coherente, completa y radical. Y esa propuesta está contenida en las 5 reformas y el proyecto de la Gran Devolución. Guatemaltecos de bien, los invitamos a mantener la serenidad y la sensatez, no cediendo a la confrontación ni a la violencia, no cediendo a la histeria anticorrupción, ni a la antipolítica, ni a la partidofobia, ni a la aberración a la democracia. Todo lo contrario, los invitamos a la acción política, inteligente, persuasiva y pacífica. Los invitamos a conocernos. Este fue nuestro comunicado, amigos. Creo que fue muy bien desarrollado por el equipo, por Jorge. Creo que deja muy claro cuál es nuestra posición y como les decía, no sé qué opinan ustedes o si todos tenemos claros qué es politizar la justicia y judicializar la política, pregunto. Les recordamos que si no tienen micrófono, pueden usar el chat que se encuentra del lado derecho para colocar ahí sus comentarios o preguntas, como en este caso, la pregunta que lanza Carlos Arenas, si se entienden estos 2 conceptos. De todas formas, Carlos, creo que sería bueno recordarlos, ya que posiblemente hay nuevos participantes. Ok, voy a tomar de
de una plática que tuve con el profesor Mansuetti, que pues me aclaró los conceptos, y como él dice, aquí no estamos escribiendo nada nuevo, todo tiene algún origen. Voy a aclarar lo que es politizar la justicia. Politizar la justicia es que los jueces tienen partido y fallan sus sentencias según criterios políticos partidistas. Esto quiere decir que los jueces tienen agendas políticas y en lugar de aplicar la justicia con parcialidad y ecuanimidad, como son de un partido político en especial, fallan a favor de los de su partido o en contra de los de otro partido. Eso es una justicia politizada, o sea, la justicia como instrumento en la política. Y judicializar la política significa que los enfrentamientos políticos entre los actores políticos ya no son por diferencias ideológicas o por diferencias en las políticas. En lugar de cuestionar estas políticas públicas, lo que hacen es cuestionar la honestidad y cuestiona por corruptos o por conflictos de intereses o por negocios turbios o situaciones de violencia familiar o actos inmorales. Judicializar la política es utilizar la justicia como herramienta de venganza política. La diferencia entre una y otra es muy sutil. Por ejemplo, politizar la justicia es que los jueces en los tribunales responden a criterios políticos partidistas, y judicializar la política es cuando la controversia política ya no estriba en críticas y cuestionamientos a las políticas de unos políticos y otros, sino que son ataques por medio de la justicia. Por ejemplo, un político de la oposición, en lugar de cuestionar las políticas o medidas dictadas o implementadas por el gobierno, empiezan a meter demandas judiciales por corrupción o por asuntos íntimos y familiares o maltratos domésticos o este tipo de cosas. El fenómeno y la confusión es porque se dan los dos fenómenos superpuestos. Es decir, la histeria anticorrupción es una clara manifestación y forma de la judicialización de la política. Ya no se discute cuáles políticas son buenas o malas, sino qué politiquero es corrupto y cuál no. Cuál es honesto y cuál es corrupto. Esto es la judicialización de la política. El tema es que se da por superpuesto que con la politización de la justicia, como no puede ser de otra forma porque se están mezclando dos esferas que no deben mezclarse, la política y la justicia, es donde los jueces se ve que están fichados a un partido o afiliación a un partido, formalmente o de hecho. Eso es politización de la justicia, que se da como consecuencia la histeria anticorrupción, que es una manifestación de estas ambas situaciones. Ahí está lo que considero yo que debemos de manejar muy bien en todos nuestros países para estar claros que no podemos permitir que nos desvíen la atención este tipo de situaciones hacia lo que nosotros queremos lograr. Con eso, pues quisiera ver si tienen alguna pregunta o que conversemos y que juntos pues las respondamos. Muchas gracias, Carlos Arenas. La sesión de preguntas y respuestas la vamos a dejar al final. Seguramente va a haber, digamos, algunas personas que van a querer salir de algunas dudas o compartir sus opiniones. Muchas gracias por el tema de Guatemala. El problema no es la corrupción y de hecho eso lo podemos literalmente cambiar el título y decir México, el problema no es la corrupción, Panamá, el problema no es la corrupción, Argentina, el problema no es la corrupción, y como objetivo nuestro no es enfocarnos en la histeria anticorrupción, sino enfocarnos en hacer más pequeño el gobierno para llegar a un gobierno limitado, en reducir las leyes, es decir, quitar las leyes malas para pues llegar a una ley republicana, que es lo que buscamos y no lo que hoy estamos viviendo, que prácticamente queremos ser gobernados o mucha gente quiere ser gobernada vía la democracia y eso, todos sabemos, no funciona porque genera todavía aún más corrupción.
Muchas gracias, Carlos Arenas, por tu participación. El siguiente tema de la noche nos va a hacer favor José Luis Tapia de compartirnos su proyecto de conformación de células. Proyecto de conformación de células por José Luis Tapia. José Luis, muy buenas noches. Los micrófonos son para ti. Muy buenas noches a todos los presentes. Agradezco a Artemio, a Eric y al equipo que sostiene el aula virtual. Agradecería, por favor, si me habilitaran para compartir pantalla. ¿Es posible hacerlo yo desde este momento o tengo que esperar algún? Me parece que sí, José Luis. A ver, inténtalo. Ya. Si es así, ya pueden percibir lo que está ahí en mi pantalla. Sí, ¿Ven ahí lo que ahí lo vemos. dice? Ya, ok, eso era lo que quería compartir con ustedes. Bueno, bueno, me presento para los nuevos. Yo soy José Luis Tapia, presidente del Instituto Libre Empresa. Es una organización que se fundó en 1998, al diciembre, y tenía como uno de sus objetivos la de influir en las políticas públicas. Sin embargo, conforme íbamos avanzando, haciendo cosas en el camino, íbamos dándonos cuenta que también teníamos talento para organizar personas, crear organizaciones, y esto más o menos se dio en el año 2005, cuando nosotros, al requerimiento de un donante en Estados Unidos, quería que tuviésemos algún tipo digamos, de vínculos con algunas iglesias que pudieran ayudar a esparcir el libre mercado. O sea, la particularidad del proyecto es que quería el donante, que era digamos, el único y el que tenía todos los recursos, vincular Biblia con gobierno. Así que en el año 2005 se hizo una convocatoria a nivel nacional a través de una iglesia allá en Iquitos, estamos hablando ya de Loreto, al este de Perú, en la selva peruana, y se hizo el esfuerzo de traer a Lima a más o menos 150 pastores de todas las iglesias que, bueno, estaba vinculada con la iglesia, el remanente de Iquitos. Entonces, hicimos la aproximación de las ideas liberales a los pastores en un seminario que duró 3 días, y tuvieron una buena recepción. Y ahí Alberto fue invitado para una de estas sesiones, junto con otro profesor, que me acuerdo se llama John Covey, y ambos, y junto conmigo, hicimos unas charlas que fueron dirigidas a ellos. El feedback que quería recoger el donante era quería saber cómo había sido recepcionado las ideas liberales. Y para fortuna, bueno, se hizo una retroalimentación y resultó positivo. O sea, los pastores estaban contentos con este tipo de ideas. Así que se hizo el proyecto un poco más amplio, ya no a pastores, sino quería llegar a toda la región Loreto. Así que este proyecto comenzó en el 2005 y se fue implementando hasta que se convirtió en una escuela, que le pusimos Escuela de Libre Mercado en Iquitos. Y para esto formulamos una serie de planes para constituirlo, tanto en Lima como en Iquitos. Y nuestro modelo funcionaba bajo la siguiente estructura para que más o menos tengan idea a dónde apuntábamos. Nuestro proyecto, imagínense, ¿no? Estaba en julio del 2008 y proyectamos el proyecto de esta manera. Debería ser Loreto una región próspera como Hong Kong, ¿no? En ese momento que se pensaba así, ¿no? Donde estaría garantizada la libertad y cuyos miembros se guiarían por los valores judío-cristianos, ¿no? Eso era la visión del proyecto, y a todos los que estaban comprendidos en el proyecto, que eran jóvenes universitarios, pastores, toda la gente, los stakeholders, digamos, los grupos de interés alrededor de la iglesia, estaban de alguna manera vinculados con este proyecto, ¿no? Así que no teníamos tampoco ningún tipo de segmentación clara, simplemente era abierto y queríamos compartir estas ideas con la mayor cantidad de gente posible. Así que no utilizamos el método del marketing de segmentos, sino a quien, como dice, a quien cayera, a ese, y teníamos un local, por supuesto, ¿no? Donde se podía hacer todo esto. Nuestra visión era así: individuo,
lo manejaríamos el Instituto de Libre Empresa y la Iglesia Remanente, y la familia Iglesia lo manejaría la Iglesia como tal, ¿no?, que le correspondía, y gobierno y libre mercado lo manejaríamos de nuevo el hilo. O sea que estaba nuestro proyecto dividido en 5 dimensiones: individuo, familia, iglesia, gobierno y libre mercado, ¿no? Porque eso era la forma, digamos, como se organizaría de alguna manera sobre unas bases bíblicas, etcétera, ¿no? Que esa era la visión del donante compartida con nosotros, ¿no? Bueno, entonces la misión del proyecto, ¿qué era? Tenía estos 5 verbos, ¿no? Capacitar, difundir, organizar, movilizar y gobernar con el principio del gobierno limitado, ¿no? Con la aspiración de llegar a ser como Hong Kong en Loreto, nada más no estamos hablando del Perú. Entonces teníamos esa misión La parte de gobernar, dicho sea de paso, era a largo plazo, ¿no? No se buscaba participar en elecciones de corto plazo. Simplemente, primero era capacitar, difundir y organizar y movilizar. Hasta ahí el donante estaba de acuerdo. Lo que no estaba de acuerdo era que inmediatamente hiciéramos gobierno en Loreto. Así que esa parte sería a largo plazo y creo que era más o menos proyectado a 20 años, porque convencer, terminar de tener una masa crítica iba a tomar años, no iba a ser inmediato. Así que esa parte de gobernar era para cuando estuviéramos fuertes, ¿no? En realidad no era cuando estuviéramos débiles como grupo, pequeño, chiquito, demasiado pequeño como para que nos pueda aplastar el gobierno con algún tipo después de sintiéndose amenazado, ¿no? Pero no quería eso por lo menos, porque si no iba a arruinar el proyecto, ¿no? Entonces, teníamos muy claro las cosas que íbamos a hacer desde el instituto, ¿no? Que íbamos a capacitar y difundir, ¿no? Todo el tema del gobierno limitado. Así que este era un proyecto de capacitación y no era un movimiento político, y eso se le decía permanentemente a todos los que estaban involucrados en la parte de movilización y organización. Que nosotros seríamos una entidad que estaríamos estructurada de una manera jerárquica, no había 2 cabezas, sino una sola. No hay democracia en ningún sentido en la toma de decisiones, sino se utiliza mucho la razón, la lógica. No había carrera laboral, porque como se pagaba en cierta manera a los profesores, a los becarios para que hicieran política, o sea, había dinero para pagarle a ellos y becarlos y todo. Entonces, que no asumieran por las leyes laborales vigentes, no asumieran como que éramos una empresa que teníamos que tener en planilla. Era simplemente como un voluntariado, digamos, de alguna manera subsidiado, ¿no? Así que nosotros lo hicimos así, ¿no? De esta manera para evitar sortearnos todo lo que eran regulaciones y que de alguna manera algún descontento por ahí pudiera utilizar la ley para obligarlo a meterlo en planilla y nos malograba pues el proyecto, porque ya si entra uno, entran varios, pues, y entonces ya se volvería como un costo fijo, etcétera, y con todas sus regulaciones que implica ello. Entonces, esta era más o menos la línea que está en el libro La Salida. Si ustedes miran el libro, lo leen, está, no sé si está ahorita en el Foro Liberal, pero cualquiera que quiera saber de qué se trata, yo se los paso, y la forma de trabajar era, primero el mundo de las ideas, luego llevarlo a la política y eso transformarlo en leyes para tener una buena economía. O sea, la prosperidad depende de tener, en última instancia, una buena ideología. Una buena ideología lleva gente correcta a hacer política con buenas ideas, sobre todo reales, y luego estas, cuando se discute en el Congreso, aplica las leyes, las deroga, otras seguramente dará por ahí, y la economía se reforma por un tema legal. Así que, ¿cuál era el objetivo político? ¿No? Ese era como el largo plazo. Era derogar las leyes malas con la finalidad de volver y promover la prosperidad. Ese era el objetivo. Acuérdense bien, cuando ustedes sean congresistas, siempre le decíamos a todos los trainees, ¿no? O sea, los practicantes, los chicos que iban a hacer la difusión. Recuerden bien, derogar las leyes malas, ese es el objetivo político. Así que nuestra primera gran meta era conseguir 100 liberales leales, o sea, al proyecto, ¿no? Lo suficientemente preparados como para capacitar, difundir y movilizarse por todo Loreto, ¿no? Y después el Perú, ¿no? Entonces era un poco el entusiasmo de querer visualizarlo pues a través de este pequeño póster ahí de los 300 de esta película, que ese era el tipo de gente que queríamos nosotros, ¿no? Gente no solamente con conocimiento de causa de qué estamos hablando, sino que tuviera la suficiente pasión y energía y fueran guerreros a hacer ese tipo de trabajo, ¿no?
Entonces, esta es una foto de lo que fue en el 2011, o sea, más o menos algunas elecciones regionales, nos daba un mapa así. Todo lo rojo eran pues prácticamente los izquierdistas radicales. En ese tiempo estamos hablando de Humala, cuando era pues chavista, ¿no? En ese momento. Entonces teníamos esa idea de que el Perú iba a ser así, ¿no? Y que la costa iba a salvarse de alguna manera, con algunos socialistas y por ahí, alguna de la derecha mala, que era la parte verde donde dice Lima, ¿no? Pero ya Loreto estaba ahí tomado, ya básicamente por la gente de izquierda, ¿no? Así era más o menos nuestro mapa, y con ese mapa teníamos que trabajar primero en Loreto y después ir hacia la costa, hacia la sierra, ¿no? Que esa era un poco la idea del proyecto, ¿no? Entonces, la ruta estratégica era trabajar a nivel de opinión pública en Loreto, generando un clima político que pudiera llevarnos a una mayoría congresal, por lo menos en relación a si se postularía al Congreso, con la finalidad de derogar las leyes malas. De tal manera que exista ese shock productivo, que significa explosión, disminución de precios, costos, etcétera, y luego eso nos llevaría a la prosperidad final. O sea, era un cambio cultural hacia un cambio institucional. Ese es un poco el enfoque académico, ¿no? Así que los niveles jerárquicos, como toda organización, lo que Alberto decía, el FOPRA, ¿no? Ahí tiene un FOPRA en ese tiempo, digamos así, ¿no? Un líder de un círculo era un tipo que tenía pues ya, había sido becado y había salido con los conocimientos después de la escuela, entonces ya se le ponía a hacer operaciones básicamente, ya, tú te tienes que ir a la universidad y tienes que formar tu círculo de estudios en la universidad, y eso te debería tomar un año. ¿Cuál era la idea? Llevarlo pues hasta el final, o sea, después de 5 años debería ser un líder estratégico central, digamos así, ¿no? Dentro del proyecto, ¿no? Entonces, después de un año, el segundo año debería ser asistente líder, y esa parte ya era la capacitación. Hasta ahí terminaba la parte, digamos, del entrenamiento. Ya la parte ejecutiva, o sea, propiamente dicho, ya era una persona que estaba 3 años en el proyecto, que se iba por el cuarto y ya tenía que manejar áreas territoriales para poder movilizar gente, ¿no? Ya este señor, el líder estratégico, sería ya el diseñador ya de las cosas puntuales, ¿no? De cómo, cómo entrar a determinados caseríos, a determinados ríos, cómo llegar a la gente que no tiene ningún contacto con las ciudades, porque Loreto es así, tiene la parte ciudad y después tiene los ríos. Y de los ríos hay caseríos, y esos caseríos hay gente, y hay que llegar por medio del río. Entonces se considera que el estratégico era el que sabía hacer este tipo de planes para ingresar a una zona donde no había nada, pues, ¿no? Prácticamente no había política, no había nada. Entonces, ¿cómo se entra? Y bueno, el, el, el diseño estaba hecho como un propagandista del libre mercado, pero sin dejar de ser un evangélico, o sea, tenía la continuidad de la iglesia, ¿no? O sea, es decir, tenía que ser un evangélico y a la vez iba con Biblia y con el libro La Salida, con las dos iban juntos, o sea, iban con la Biblia para hablar un poco de, de los vínculos que hay entre el liberalismo con la Biblia, y a la vez iba con su manualito que era La Salida, es decir, la propuesta política que se tenía en ese momento. Así que al final debería llegarse a los 5 años teniendo ya líderes ya a nivel nacional, o sea, este es el estratégico central. Así que para que vean un poco la burocracia, cómo lo diseñamos, ahí ven, ahí, todas las LC que ustedes ven abajo son los líderes de los círculos de estudios, o sea que esa era la base de todo. O sea, no se concebía un proyecto donde solamente había líderes de cabeza, sino tenía que tener una base social. Y de ahí empezaba a subir los niveles, ¿no? Así que este de él, si no me equivoco, es discípulo del líder, y ahí ya se segmentaba internamente ya la forma de organizarse el proyecto, ¿no? Ya había un líder en recursos humanos, un líder de comunicaciones, porque iba a rebasar la capacidad de cada uno de poder organizar todos estos 4 que lo tuviera el líder estratégico. Así que se tomaría decisiones de ese tipo como un poco al estilo Sendero Luminoso, ¿no? Que todo partía de un liderazgo central, de un grupo, de un directorio, que a la vez tiene sus líderes locales y así va bajando hasta que se hacen los círculos de estudio. O sea, los círculos de estudio era meter a la gente joven a este tema. Ese era el diseño, meter gente joven y que estos
irradiaran con los conocimientos a todas las personas vinculadas a su familia, a sus amigos de barrio, en la universidad, en el colegio, en los institutos. O sea, los jóvenes eran, digamos así, la puerta donde entraríamos todo el resto, ¿no? Bueno, esto es un poco más de burocracia y esto era más o menos así. O sea, estas son fotos reales, ¿no? O sea, ahí los círculos de estudio se adecuaban en los colegios que habían ahí por la zona, se juntaban a chicos, se les entrenaban y luego se les mandaba a la Escuela de Libre Mercado en Iquitos, que era donde dice Chifa Pollería, en realidad era la escuela, era el camuflaje, digamos así. Y después el nivel, una vez que de aquí, de esta Escuela de Libre Mercado, salían los mejores, se iban inmediatamente a Lima. Y en Lima, ahí lo preparamos con profesores estuvo justamente una de estas charlas, estuvo Alberto, me acuerdo, por el año 2009, se juntó con varios de ahí, y ahí se hacían los talleres, a más profundidad, ¿no? Esto era más o menos el escalafón del progreso, ¿no? Bueno, queríamos hacerlo así, ¿no? Tipo circular. O sea, todos los líderes del directorio deberíamos vernos iguales, ¿no? Y en el cual todos conversábamos y diseñábamos qué es lo que se iba a hacer posteriormente para más adelante. Y bueno, ya esto sería lo nacional. O sea, lo anterior es lo regional, y esto, perdón, esto es lo nacional. O sea, ya estamos hablando, incluso hablamos de líderes estratégicos mundiales, etc. Esa era la visión, por supuesto, ¿no? Solamente se cumplió una parte, no se cumplió todo esto que le estoy mencionando. Y bueno, los valores, estas dos cosas, ¿no? Lealtad y verdad, que eso era lo que siempre decíamos a ellos para poder afianzarnos como grupo, ¿no? Bueno, eso es la presentación en general del proyecto de cómo hacer organización en células a partir de una visión grande y formarlo a partir de una base juvenil que tenía ramificaciones a nivel primero regional y después nacional con una vista política del asunto. No iba a terminar en capacitación. Bueno, eso sería todo por el momento. Si hay alguna persona que quiera preguntar o algo así, estoy con toda la disposición a poder. Muchas gracias. José Luis Tapia, muchas gracias a ti por tu participación. Realmente esta información que nos compartes es información de altísimo valor, porque precisamente lo que estamos buscando en estas sesiones renovadas, en esta reapertura, es llevar las 5 reformas a la acción. Y definitivamente el tema de formación de células, yo creo que aporta a ello. Es información que debemos de aplicar en cada una de nuestras regiones. Por ejemplo, en el caso de México, donde estamos trabajando un servidor, Artemio Estrella, y Eric, David Taylor. Eric, ¿qué opinas de todo esto? Por ejemplo, ya que abrimos los micrófonos al tema de la participación, me gustaría conocer tu opinión con respecto a esto que nos platica José Luis Tapia. ¿Cómo llevaríamos esto a aplicarlo en México, por ejemplo? Hola. Muchas gracias por la presentación. La verdad es que es una visión bastante global, ¿no? De cómo tenemos que ir caminando y bueno, ahí se ven algunos tiempos, así es que ya nos lo ha recalcado muchas veces el profesor y aquí otra vez también el profe José Luis nos lo vuelve a plasmar allí, que este proyecto no es para corto plazo, ¿no? Necesitamos que los que quieran entrar, pues bueno, sean personas perseverantes. Ahí mencionaba algunos valores y definitivamente necesitamos la constancia, la diligencia para no solo prepararnos también, ¿no? No solamente estudiar, leer mucho, sino empezar también a trabajar en las expresiones hacia otras personas, en pasar la información. Necesitamos mucho talento, sobre todo, mucho empeño, ¿no? Me parece que en México, bueno, pues, Artemio, tú eres de los primeritos. Llevamos poco tiempo en realidad, todavía empapándonos y bueno, necesitamos seguir
trabajando por zonas. Bien lo decía ahí la presentación de José Luis. Primero, ellos, por ejemplo, empezaron en Loreto, empezaron a capacitar. Tenemos la ventaja de que tenemos muchas herramientas ya para poder, no presencialmente, sino de diferentes zonas, compartir los documentos, y eso nos ha abierto la posibilidad. Por ejemplo, en México ya tenemos diferentes personas interesadas en las 5 reformas en diferentes estados, en diferentes comunidades. Todavía nos falta muchísimo, ¿no? Pero definitivamente esta guía que nos presenta José Luis es bastante completa, una ruta que debemos seguir todos, es un buen plan. Me parece que también está plasmado en lo que es el manifiesto liberal, si lo pueden leer, y ahorita les pasamos también el link aquí en el chat. En ese documento también menciona estas partes que están en la presentación, que hay que ir desarrollando. Entonces son muchos retos, y me imagino que José Luis también ya visualizó las problemáticas. Ojalá y por ahí nos pudieras compartir, o esa sería una pregunta, ¿no? ¿Cuáles has visto que son los principales obstáculos? Bueno, quisiera dejar ahí mi participación. Respondo, ¿no? Adelante. Sí. Bueno, uno de los el principal obstáculo que se llegó era la velocidad con que se quería llegar a ciertas etapas, la velocidad que causó justamente el rompimiento entre el donante y nosotros, porque nosotros consideramos que podíamos pasar una etapa ya de organización como movimiento, y él pensaba que todavía debíamos seguir años, todavía seguir preparando. O sea, era una fase ejecutiva. O sea, la velocidad de las personas en cuanto al logro de los objetivos es, creo yo, es la parte más sensible de esto, ¿no? O sea, cuándo decidir, cuándo pasar a la otra etapa. Si estás en una etapa de capacitación y quieres movilizar, ¿en qué momento ya tú consideras que capacitar a movilizar ya se cumplió la primera? Definir los indicadores que te lleven a concluir que ya finalizaste la etapa de capacitación y ahora das el paso, digamos, a la movilización. Eso creo que tiene que ser un olfato, digamos, ya de intuitivo, tal vez, no sé, no sabría cómo expresarlo en forma objetiva, las sensaciones de que ya está listo, ¿no? Aunque eso no implica de que cuando pases a una etapa estés dejando de hacer la anterior, no, sino que le bajas la intensidad de la etapa de capacitación para movilizar más recursos a la etapa de movilización. Entonces, pasar de una etapa a otra requiere tener, pues, primero un consenso interno, ¿no? Sobre todo entre los que financian, en nuestro caso era así, ¿no? Todo dependía del dinero de una sola persona, que es peor todavía, ese es el mayor riesgo que puede haber en un proyecto, que todo se concentre en una sola fuente. Y ese consenso lo tienes que lograr con los ejecutivos, digamos, ¿no? Es como un directorio de una empresa, donde hay dueños que ponen el dinero y la fase gerencial, que es la parte ejecutiva. El divorcio a veces sucede por ese tipo de criterios, ¿no? Que a veces son demasiado conservadores los del directorio, es decir, los financistas, y muy arriesgados, muy ejecutivos los que realizan ya la tarea de las operaciones propias del proyecto. Esa es, me parece, la principal dificultad en identificar y plasmarlo de forma objetiva, los avances de etapa en etapa, y lograr a través de esto un consenso con los que están digamos así, como los dueños del proyecto, ¿no? Ok, muy bien, muy bien. Bueno, aquí también tenemos a David Mendoza con la manita alzada, así es que vamos a darle micrófono, por favor, David, si estás por ahí.
David Mendoza, no sé si tienes algún problemita, si no, ahorita regresamos con él. Ok, continuamos. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias, José Luis, por la explicación. Allí está David. Ya está David Mendoza ahí, con la manita levantada. Los micrófonos están abiertos, David. Adelante. Gracias, muy amable. Buenas noches a todos. Pues ya, de cierta forma ya empezó a contestar José Luis un poco mi consulta, pero básicamente si puedes extenderla un poco en las lecciones aprendidas de esta experiencia. Bueno, hablaste del tema de las finanzas y todos los fondos viniendo de una sola fuente, también de los tiempos y criterios para dar el siguiente paso de la parte formativa a la parte, digamos, organizativa. Pero digamos, si tuvieras la oportunidad de hacerlo otra vez, bueno, que de cierta forma lo estás haciendo, ¿qué extrapolarías como lecciones aprendidas? ¿Qué harías diferente? ¿Y cómo estás aplicando esas lecciones aprendidas de este ejercicio en la actual acción política que estás llevando a cabo en Perú? Buena pregunta, David, muchas gracias. Bueno, de las lecciones aprendidas ya creo que se... ¿no? De una manera sistemática y ordenada. Esa es una lección, no centralizar, concentrar en una sola fuente de financiación. La segunda, creo que la segunda parte es tal vez entrar las cabezas, sobre todo las cabezas del proyecto, que son varias, digamos así, entrar en los detalles, o sea, no quedarse con solamente el informe, el que podría ser su asistente o el gerente del proyecto o algo así, sino tú mismo ir al terreno y verificar, o sea, tú mismo ir y verificar. Es decir, si a ti te hacen llegar un reporte que dice, mire, no se está avanzando en esta área, digamos, territorialmente hablando, ¿no? Uno tiene que viajar y tiene que plasmar todo su, ¿cómo se dice? Sus cuatro. Todos los detalles que dice la persona que te dijo versus el que tú ves, lo que tú percibes. Entonces, en los detalles yo creo que ahí está la más visión, ¿no? Porque a veces uno piensa que dando la visión general de hacia dónde se debe orientar el proyecto, cree que las personas creen que están en tu misma sintonía que tú. Y cuando te das cuenta que bajas al terreno a verificar si eso se está llevando a cabo así como tú lo estás visualizando, te das cuenta que hay un divorcio. O sea, ¿cómo lo podría poner de otra manera? Es como si tú dieras una orden ejecutiva y dijera que tú vas con la letra A y él tiene que llevar la letra A hasta el lugar donde tiene que llegar él. Y cuando tú llegas al lugar resulta que no es A, sino es B o un A más A o algo así. Entonces hay como especie de, no sé si falta de comunicación, pero siempre ocurre eso, o sea que tú quieres algo A y te sale un A más B o algo así. Entonces es un poco como alinear, como tener alineado todo desde el momento en que visualizas tú el proyecto hasta la última persona, tiene que estar todos alineados con un mismo objetivo, con una misma dinámica, con una misma retórica. La dificultad segunda que yo veo es esa, cómo hacer la alineación de todos como si fuera una sola cadena, digamos así, una sola cadena, que todos hablen el mismo idioma, todos entiendan el mismo idioma, que todos hablen el mismo idioma, para que el que está debajo de ti, supongamos el tercero o el cuarto, tenga la misma visión que tú. Y esa creo es la segunda dificultad que yo veo, o sea, cómo hacer que todos estén alineados a la visión que tú tienes. Entonces yo, por lo menos en las lecciones que he podido sacar, tienes que permanentemente, como se dice, bajar a las bases y meterle todo el proyecto, toda la visión, reiterando, pasando este PowerPoint si quieres. Entonces ya tienes una cosa de arriba hacia abajo y la otra es de abajo hacia arriba. Entonces ahí creo que la alineación se da, creo yo, de manera espontánea. O sea, ya van encontrando, como se dice, los vínculos
entre la cabeza y las bases, ¿no? Esa parte reiterativa de bajar y hacer el trabajo también tú de base, y quedarte en la oficina, es también parte del segundo desafío que podría uno aprovechar teniendo esa facilidad de uno poder movilizarse, ¿no? Porque normalmente eso es lo que ocurre, que los que están abajo no se pueden movilizar hacia la cabeza, ¿no? Porque es más difícil, no tiene recursos. Pero sí la cabeza se puede movilizar las bases, que ahí es donde tú tienes que aprovechar en generar pues una reunión, digamos, estratégica, de amplia convocatoria, ¿no? Donde todos estén presentes, etcétera, ¿no? Eso yo creo que sería el segundo desafío. Creo que con esos dos, los demás ya son detalles ya de otro nivel, ¿no? Que no es tan sensible para darle ejecutabilidad al proyecto, ¿no? Después todo creo que se puede ordenar de otra manera, pero ya esto es manual, ¿no? Ya no es gestión propiamente dicho, es manual. O sea, tú puedes dejar en un ROF o un reglamento, bueno, esas son cosas funcionales, digamos, así, lo que ya que queda de aquí para adelante. Pero la parte de cómo llevar la ejecución, cómo llevar la ejecución, por lo menos esas dos, a mí me ha tocado en particular desarrollarlo con esa perspectiva, ¿no? Muchas gracias, José Luis, por ilustrarnos con tu experiencia, con las lecciones aprendidas, con los consejos, y pues básicamente nos hablas de un tema de liderazgo, y precisamente el tema de las células es muy importante porque el objetivo no es enfocarnos en un solo líder, sino crear varios liderazgos, y los liderazgos a final de cuentas tienen empuje y nos llevan a superar los proyectos en el tiempo. Muy ilustrativo. Muy ilustrativa tu respuesta, José Luis, muchas gracias. Recuerden, los micrófonos están abiertos, levanten la manita si quieren participar, en el chat también pueden hacer preguntas. También el primer tema de Carlos Arenas fue muy importante, me gustaría escuchar sus opiniones, sus comentarios. Por ejemplo, Rodrigo Mora, ¿qué opinas sobre la histeria anticorrupción en tu país y la aseveración sobre el tema? ¿El problema no es la corrupción, como bien lo dijo Carlos Arenas? Sí, hermano, buenas noches a todos. Efectivamente, una de las cosas que me llamó mucho la atención con nuestro movimiento y nuestro plan de las 5 reformas es que se da que uno piensa, yo como chileno, uno siempre piensa que su país es distinto a los demás. Uno dice, no, Chile es distinto, Argentina es distinto, Perú es distinto, Bolivia es distinto, pero gracias a todo este trabajo que ha hecho el Foro Liberal de América Latina y con todo este trabajo, el Centro de Liberalismo Clásico, Instituto de Libre Empresa y todo el trabajo que están haciendo en Guatemala, las 5 reformas, nos hemos dado cuenta que tenemos factores comunes, que son, por ejemplo, esta histeria anticorrupción, que en el fondo muchas veces, como la prensa y los medios de comunicación están dominados por principalmente partidos políticos que tienen de un lado o de otro lado, presenta esta historia anticorrupción para hacernos creer que es como el problema más grave en nuestra América Latina. Y eso es común en todos los países, por lo menos lo que yo he escuchado acá en las aulas virtuales y lo que he visto también en los grupos WhatsApp que uno va compartiendo con nuestros hermanos en América Latina, en las 5 reformas, uno se da cuenta que es común que la historia anticorrupción es algo que, sobre todo los medios de comunicación, las noticias, la política en general, que se ha transformado en politiquería, está dentro de como una agenda. Entonces, gracias a las 5 reformas, nosotros tenemos la oportunidad de poder reflexionar y cuestionarnos si realmente es la corrupción el problema. Y tal como se planteaba los anteriores expositores, nos damos cuenta que al reflexionar un poco, nos damos cuenta que el hecho de presentar las 5 reformas en la versión, en la reforma política, que es la primera reforma que establece un gobierno limitado, nos dice que nos hace pensar que obviamente, si limitáramos el gobierno a sus 3 funciones, seguridad, justicia y obras públicas, la corrupción, a pesar de que se mantendría quizás, no sería tanta. O sea, no es un tema de que la corrupción sea el problema, sino que efectivamente nuestro sistema político, económico, social, es quien nos está afectando.
Y obviamente, gracias al trabajo que se hace en el Foro Liberal de América Latina, el Movimiento Cinco Reforma y el Centro de Liberalismo Clásico, nosotros cada día vamos abriendo los ojos y vamos abriendo también la mirada, digamos, de nuestros compatriotas en cada uno de nuestros países. Así que esa es mi opinión. Un abrazo a todos, bendición a todos. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias por tu participación. Creo que queda muy claro, gracias al ejercicio que está haciendo el Centro de Liberalismo Clásico y el Foro Liberal para América Latina, que no hay tal cosa como que Argentina tiene sus problemas y son muy particulares, o México tiene su problemática y es muy particular. Guatemala tiene sus asuntos y solamente los resolvemos internamente, ¿no? La realidad es que la problemática es la misma. Todos los países tienen un problema de corrupción, pero sabemos que la corrupción no es el problema como tal, es un síntoma de una enfermedad que se llama gobierno ilimitado. Aquí, gracias a la exposición de Carlos Arenas, muy buena, nos damos cuenta de ello y sabemos nosotros que las 5 reformas son el camino para acabar con dicho gobierno ilimitado y llevarlo hacia el gobierno limitado y hacia un capitalismo para todos. Les recuerdo, los micrófonos están abiertos. Si alguien quiere participar, adelante, levante la mano. Y aquí está Pablo Rosal. Levantó la manita. Adelante, Pablo. ¿Escuchan? Sí, se escucha. Adelante. Ok, buenísimo. Saludos a todos. Yo soy Pablo Rosal de Guatemala. Me gustaría hablar un poco sobre por qué el estatismo en sí causa corrupción. Desde unas cosas muy puntuales. Primero, y esto es como parte de lo que nosotros podemos hablar a la gente, ¿no? En especial a aquellos que están en esa historia de corrupción, es diciéndoles, miren, no se extrañen de que haya corrupción cuando el gobierno puede decidir qué van a aprender sus hijos en la clase. Es así de sencillo, o sea, con la ideología de género, el aborto, todo ese tipo de cosas, el adoctrinamiento político, ¿sí? No se extrañen que haya corrupción, sí puede persona financiar a un político para que venga e imponga un sistema educativo. Es lo que hace la izquierda, ¿verdad? No se extrañan de que haya corrupción cuando el gobierno tiene la capacidad de intervenir en la economía y conceder privilegios. Privilegios que existen principalmente porque existen un montón de impuestos, que es algo que resuelve el impuesto único y el gobierno limitado. En el momento que el gobierno se limita y deja de intervenir en la economía, toda esa corrupción causada por el clientelismo se puede frenar, se puede reducir a un nivel muy considerable. Algo que tiene el socialismo, muy importante, es que a diferencia de mercantilismo, que crea una oligarquía económica, es que el socialismo crea una oligarquía política, ¿sí? Y esta oligarquía política, para mantener sus privilegios, y piensen en Cuba, los Castros y todos aquellos que forman parte de su partido, en China tienen una oligarquía política muy fuerte, que son todos aquellos que son parte del Partido Comunista, ¿no? Igual en Nicaragua, en Venezuela, sí, ellos siempre tienen una oligarquía política con privilegios que ellos buscan preservar. Y el socialismo, lo que ya sabemos que hace es que empobrece. Y la población, es decir, gente que puede trabajar para el Estado, debido a que pues, el Estado intenta proveer salud, educación, proteger el medio ambiente, hacer un montón de cosas, luego no puede pues dar salarios dignos a muchos de sus trabajadores, a muchos de sus policías, a muchos de sus soldados, ¿no? Y estos mismos pueden terminar convirtiéndose en corruptos porque aceptan un soborno, porque ni modo, necesidad, sus familias tienen necesidad, viven en un sistema socialista con un mercado reprimido, ¿sí? Entonces, si hay pobreza y hay necesidad, entonces no hay que extrañarnos que haya corrupción. Más aún cuando hay un montón de licencias que uno tiene que tomar, o sea, cuando el gobierno le priva a la gente de tener la libertad de llevar a cabo sus libertades económicas y cada uno tiene que pedir una licencia. O sea, aquí en Guatemala, por ejemplo,
A veces solo para, qué sé yo, para la construcción se tarda como 3, 4 meses en tramitar y eso es muchísimo tiempo, en tiempos dinero, ¿no? Pero muchos empresarios simplemente no quieren esperar ese tiempo, como les acabo de decir, el tiempo es dinero, entonces recurren a los sobornos, ¿no? A veces hasta los mismos alcaldes, aquellas mismas personas involucradas en el proceso ofrecen, ¿verdad? Si nos paga tanto, nosotros le damos la licencia para mañana. Y si no, pues lo trabamos y tienen que esperarse sus 3, 4 meses hasta que se nos dé la gana darles a ustedes la licencia, ¿no? Entonces, de ahí nos extraña que la gente esté sobornando. Aparte de que las licencias no garantizan nada, las licencias no garantizan de que realmente se vaya a construir como se quiere construir, que realmente no vayan a hacer un daño. Realmente lo único que nos garantiza eso es la propiedad privada y libre mercado, ¿no? El castigo del consumidor es lo que más aterroriza a los servicios de salud, de educación, pues, todas las empresas, ¿no? Porque ni modo, una empresa busca lucrar, busca tener ganancias. Y si una empresa, un restaurante, vende comida que esté contaminada, porque no tienen un ambiente saludable, no necesitamos un ministerio de salud para eso. Como no tienen un ambiente saludable, pues sus clientes se empiezan a enfermar y cuando uno se enferma y uno se da cuenta que es porque fue a comer a tal lugar, uno simplemente ya no quiere volver a ir. Entonces, el castigo del consumidor es el más fuerte. No necesitamos al Estado para este tipo de cosas, porque al final el gobierno solo termina haciendo más daño que bien. Entonces, bueno, en general solo era esto lo que quería comentar, ¿verdad? Casos más puntuales de por qué el estatismo sí causa corrupción, en cambio con el gobierno limitado, donde el comercio, donde la cuestión del medio ambiente, la educación de los hijos, los servicios de salud no van a depender de un gobierno, no van a depender del monopolio legal de la fuerza, y no van a depender de un montón de políticos que pueden estar comprados, ¿no? Solo en este caso realmente pueden existir servicios de calidad, variedad de productos y a buen precio, ¿no? Y se puede reducir la corrupción. Alberto Mansuetti, esto lo recomiendo para finalizar, había escrito un artículo y creo que se publicó en la PEPA, para las 5 Reformas, el periódico, que era sobre los leones africanos. Y él mencionaba precisamente que los niveles de corrupción en estos países se está reduciendo en los gobiernos precisamente por el libre mercado y por el gobierno limitado, ¿no? O sea, hay pruebas concretísimas de eso, concretísimas. Y no se vayan a creer esas estadísticas de corrupción y toda. Dicen que en Suecia, que es de los países menos corruptos, en Suecia el estado de bienestar funciona y todo, ¿no? Pero Suecia tiene un problema y es que con su economía súper regulada, pues vivir es carísimo, la gente no puede tener hijos, ¿no? Entonces, hay un montón de inmigrantes, cuantos quieran, ¿no? Y muchos de estos están cometiendo crímenes muy severos. Suecia ya a las mujeres no les da miedo salir a la noche, ¿no? Porque tienen miedo de ser violadas. Entonces, ¿qué hace el gobierno? La policía encubre muchos de estos casos criminales. Los encubre. O también pasaron nuevas leyes donde en el momento que una de estas personas es enjuiciada, no se debe mostrar ni su proveniencia, ni su etnia, ni nada por el estilo, precisamente porque el gobierno no quiere aceptar que sus políticas migratorias no han sido tan buenas, entonces oculta todos estos casos y no se provee justicia a muchos de los suecos. Entonces, si les dicen que en Suecia y que en Noruega y que en Alemania lo están haciendo también, que no hay casos de corrupción, pues le están diciendo una gran mentira. O sea, estas mismas instituciones que miden la corrupción en otros países, ¿de dónde vienen? De Europa. De Europa, ¿verdad? Entonces, realmente no son de fiar, ¿verdad? Pero bueno, eso era todo y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Pablo, por tus comentarios muy acertados y muy claro el tema que la corrupción
no es el problema, sino el problema de origen es el Estado, el gobierno ilimitado. Y nosotros, como movimiento, estamos buscando que en nuestros países se dé un gobierno limitado, y para ello vamos a llegar cuando, en palabras mías, deslegislemos. No solamente estar en el Congreso se va a tratar de legislar, sino se va a tratar de deslegislar el paquete de leyes malas, ¿sí? Y aparte promulgar y luchar porque las 5 reformas sean una realidad en cada uno de nuestros países. Y con eso habremos combatido el problema mayor, que es el Estado obeso, el Estado gigante, el Estado con un gobierno ilimitado. Muchas gracias. Los micrófonos siguen abiertos para la participación. Los animo a participar. Recuerden que la sesión son las 5 reformas en acción y aquí están todos invitados a formar parte de esa acción. ¿Alguien que gusta participar? ¿Alguien que levante la mano? Si me permites, Artemio. Jorge Chapas, nuevamente. Adelante, Jorge. Gracias, gracias. Ya en casa les cuento, venía escuchando la sesión en el Uber, y el Uber driver pues quedó más o menos enganchado, ¿no? Les escuchó tanto a Carlos Arenas como a José Luis Tapia, y bueno, me dice, mire qué interesante, quiero saber un poco más. Así que felicitaciones a ambos expositores por tan extraordinaria exposición que dieron cada uno. Yo quería compartirles mi día de hoy muy brevemente, y tratando de hacer puente y hacer enlace con lo que ha expuesto Carlos Arenas y José Luis Tapia, ¿no? Hoy por la mañana me reuní con un candidato a alcalde del municipio de Los Amates, uno de los 5 municipios de Izabal, un departamento al nororiente de Guatemala. Es el departamento que da justo al océano Atlántico, al mar Caribe, digamos, ¿no? Y bueno, tuvimos una conversación de más o menos 2 horas. Un candidato a alcalde, pues obviamente por un partido político que hoy por hoy se proclama como progresista, ¿sí? Y me llamó poderosamente la atención su nivel de desconocimiento del tema político, de la ciencia política, su nivel de desconocimiento en ciencias complementarias, ¿no? Filosofía, derecho, economía. Y bueno, yo le decía, Sergio, pero usted tenía claro, porque ya participó en las anteriores elecciones, en 2015, ¿no? Y ganó, bueno, sacó 700 votos, y yo le decía, mire, pero usted tenía claro cuál era su programa político, su visión política. No, ingeniero, me dice, yo no sabía nada, absolutamente nada. Llegué a una reunión, de hecho llegué con mi traje, porque estaba cambiando unos repuestos en mi carro. Yo llegué hasta manchado de grasa, y en asamblea me eligen como candidato a alcalde del partido. Pero no sabía absolutamente nada, y bueno, hoy por hoy, 3 años después, me han pedido nuevamente ser candidato, y bueno, francamente le digo, no tengo claro qué hacer ni qué ofrecer. Yo solo sé que la gente debe resolver sus problemas, pero no sé cómo pues poder hacer un programa político. Y pues a mí me contaron que las 5 reformas, ¿verdad?, son un programa idóneo para mi municipio. Yo quiero conocerlo, quiero saber más. Y bueno, como les digo, sostuvimos una charla en la que le expliqué pues, nuestras 4P. Utilicé 2 hojas donde fui escribiendo y fui haciendo dibujos, literalmente, principiando por hacerle distinguir entre las esferas privadas, ¿no?, y la esfera pública, y la soberanía que debe existir entre ambas esferas, ¿no? Al final de las 2 horas, pues él quedó bastante motivado, pero no del todo seguro, ¿no? Porque obviamente el tema es un tema que eventualmente no encaja y no permea, digamos, a la demanda que vota actualmente. Me dice, el problema, ingeniero, con esto que usted me cuenta es que la gente me pide ventiladores, por ejemplo.
la gente me pide pelotas de básquetbol o pelotas de fútbol. ¿Cómo romper ese mal hábito, esa costumbre que se les ha dado, que se les ha hecho por otros partidos políticos y cómo convencerlos de que cambiando el sistema y que las 8 propuestas liberales para los municipios pueden funcionar, ¿no? O sea, porque lo que les estamos haciendo es arrancándoles un privilegio, una costumbre, sacándolos de su zona de confort, y que eventualmente, aún cuando hagamos lo que hagamos, pues van a seguir siendo pobres, ¿no? Porque no hay un cambio en el sistema. Entonces, bueno, les cuento esto porque realmente esta persona me decía que, por ejemplo, el tema de la corrupción no conecta con la gente, ¿verdad? Y es lo que nosotros exponíamos en nuestro comunicado. Yo le decía a Sergio, el problema de la CICIG que se vive actualmente en Guatemala, más o menos 300 kilómetros de acá, ¿le importa a la gente de Los Amates y Izabal? No, no nos importa en lo absoluto, ¿sí? En lo absoluto. No, realmente desconocemos eso, no sabemos, no tenemos capacidad de análisis, no tenemos alcance, y entonces, pues, sencillamente a la gente lo que le interesa es salir de la pobreza, y ese es el objetivo. ¿Cómo salir de la pobreza, ingeniero? Dígame, por favor. Y esas eran sus palabras, ¿no? Yo, pues, lo motivé a conocer, a formarse mejor, a tratar de encontrar, pues, un grupo de personas con los cuales pudiésemos llegar y conversar. Le hablé de 5 reformas en clave de franquicia, o sea, no estamos seguros todavía de ceder la franquicia 5R a candidatos a alcaldes porque pues existen muchos riesgos, estimados amigos, existen muchos riesgos, principalmente el tema de la seguridad. Él me contaba que el narcotráfico está pues muy presente en esta zona del país y bueno, los alcaldes son de jamón de sándwich, ¿no? Cuando son elegidos, pues el narcotráfico les extorsiona, les amenaza a sus familias, y bueno, es un puesto bastante delicado dentro de la administración pública. Y bueno, lo animé a mantener el interés por formarse en los principios del liberalismo clásico y de ahí, pues, un poco haciendo como vínculo con el tema de la organización celular que planteaba José Luis Tapia, que me parece una excelente exposición también, una excelente experiencia. Después de esa reunión yo me reuní, almorcé con un pequeño grupo de personas, todos profesionales, y bueno, hay ahí un chip de estatismo clavado, ¿no? En muchas personas. Hay quienes, por ejemplo, no los pude sacar de base en cuanto al tema de que la solución es la educación, ¿no? Decían algunas de estas personas. La solución no es necesariamente la acción política, decían, sino la educación, ¿no? Y yo tratando de, digamos, de congeniar un poco y de llevar la discusión y la conversación hacia nuestro tema, les decía que más que la educación es mover la opinión pública, ¿no? Hay que mover la opinión pública, no tanto la educación per se, sino la opinión pública para crear piso político que nos permita impulsar las 5 reformas, ¿no? y impulsar el proyecto de la gran devolución. Entonces, bueno, invité a este pequeño grupo de personas a conformar un círculo, una célula 5R Izabal, y estarán por ahí pensándolo, ¿no? Pero el líder de este lugar, ya este es otro municipio, el municipio de Puerto Barrios, siempre en Izabal, pues me dice, mira, Jorge, esto es complicado, la verdad es de que me ha costado muchísimo encontrar líderes que quieran apoyar el proyecto. Hay empresarios que no están de acuerdo, hay empresarios que están participando ya de otros partidos políticos donde les pagan, donde les dan viáticos, y cuando nosotros decimos acá, y yo digo acá que en 5R no vamos a regalar nada, pues la gente se
se retracta, ¿no? Entonces está siendo difícil crear una célula en el departamento de Puerto Barrios, pero bueno, seguimos con ese espíritu de llevar el mensaje. Creo que siempre es bueno, ¿no? Trato de preguntarle a la gente qué le preocupa, qué es lo que en su municipio hace falta, cuáles son los problemas que viven en su municipio, y de esa manera trato de conectar con las 5 reformas. ¿No? Hoy, por ejemplo, la discusión zarpó a partir de un área protegida, ¿verdad? De un área protegida, básicamente el lago de Izabal, y bueno, parte de un tema ambiental, y desde ahí pues me fui llevando la conversación hasta lograr hablar del patrón oro y lograr hablar de otros temas más amplios, ¿no? Entonces, les comparto esto porque de alguna manera conecta con el tema de la histeria anticorrupción. A la gente en la provincia, al menos acá en Guatemala, no le conecta, no le impacta, realmente no le importa, ¿verdad? Y la pregunta de Sergio, de este muchacho, candidato a alcalde, que por cierto es joven, me decía, ¿cómo salimos de la pobreza, ingeniero? ¿Cómo salimos de la pobreza? Eso es lo que yo quiero saber, qué es lo que yo quiero ofrecerle a la gente. La gente quiere riqueza y no sé cómo producir riqueza. Ya, yo he sido trabajador y creo que trabajando, pero no sé qué necesitamos, qué condiciones necesitamos crear. Entonces, esa ha sido mi experiencia de acción política el día de hoy. Muy contento, entusiasmado como siempre, y bueno, en definitiva, el haber escuchado tanto a Carlos Arenas como a José Luis Tapia y los comentarios de Artemio, de Rodrigo Mora, a quien le damos una gran bienvenida por reincorporarse nuevamente a nuestro movimiento, ya miembro también del directorio. Pues ha sido una experiencia muy grata y con mucho entusiasmo para seguir adelante. Jorge Chapas, muchas gracias por tu participación, y pues de eso se trata precisamente esta sesión, de platicar de acciones políticas. Todos sabemos que la politiquería ya está bien trazada y sabemos qué es lo que les funciona a ellos. Lo que nosotros intentamos hacer, sabemos que tenemos que, a prueba y error, practicar, accionar políticamente, y lo que nos funcione lo vamos a venir a compartir en esas sesiones, y lo que no nos funcione también lo tenemos que compartir, para compartir la experiencia y nutrirnos y ver cómo le damos vuelta a lo que no funciona para hacerlo funcionar. Bueno, pues ya faltan 3 minutos para que termine la sesión. Como tú bien lo dices, Jorge, estuvo muy nutrida, tanto con la participación de José Luis como con la participación de Carlos Arenas y los comentarios de las distintas personas que participaron. Los invito a que se sumen a este movimiento, a que lo hagan recurrente en sus agendas. La próxima sesión, que será el tercer miércoles de este mes, el 19 de septiembre, están invitados. También están invitados a que inviten a personas. Recuerden que el accionar político también habla de liderazgo, y liderazgo es estar aquí, es estar aprendiendo, es estar ejecutando y es estar invitando a más gente a que se sume al movimiento para que esto realmente tenga un impacto positivo en toda nuestra América Latina, en todos nuestros países, porque la realidad es que lo que estamos ejecutando tampoco es algo que hayamos inventado, es algo que ha funcionado en otras latitudes, en otros países, funciona y funciona muy bien. Las 5 reformas llegaron para quedarse en América Latina, llegaron para lograr el capitalismo para todos. Muchas gracias a todos, buenas noches y los esperamos para la siguiente. Saludos. Excelente, querido Artemio. Yo quiero felicitarte de manera muy especial por este gran entusiasmo que nos inyectas a los 5 reformistas, que hoy acá presentes llegamos a 22, 23 personas. Realmente estoy muy contento por haber logrado relanzar el conversatorio virtual 5 reformas en acción, en este nuevo formato que nos invita a la acción política. La idea es que de aquí al 18 de septiembre, 19 de septiembre, cuando falten todavía 5 minutos para empezar nuestra próxima sesión, estemos tratando de activar políticamente para venir y compartir nuestras experiencias, nuestros conocimientos y como bien dice Artemio, pues ejercer liderazgo, ¿no? Ese liderazgo que inspira,
que enseña y que compromete. Así que de mi parte, en nombre del Foro Liberal de América Latina, pues muchísimas gracias por la participación de todos, un especial agradecimiento a los expositores, a los guatemaltecos que estuvieron presentes acá en la sala. Y bueno, como estamos tratando de impulsar la cultura 5R, la cultura 5R es puntual, ¿no? Así que con eso me despido. Muchísimas gracias al equipo logístico, Eric García. Te dejamos para hacer la despedida final. Muchas gracias y feliz noche para todos. Muchas gracias, Jorge, y gracias a todos los que nos acompañaron. Recuerden, vamos a compartir este mensaje, este audio por redes sociales para que nos sigan también en todas las que participamos de cada país. Puedan dar suscribirse al canal de YouTube o también seguir las páginas. Recuerden que no acepten imitaciones, somos los originales de las 5 reformas. ¿Okay? Entonces, nos escuchamos en 2 miércoles más, 19 de septiembre. Y muchas gracias a todos por su participación. Buenas noches. Buenas noches.